a venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el pan de vida. Damas y caballeros, bienvenido a su programa Palabras de Vida por Ternura 89.1 FM, un programa interactivo. Señor, quisiera hacerle una pregunta. Cápsula. El dengue es una enfermedad producida por un virus transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Y sobre todo, el poderoso mensaje de esperanza y vida eterna. ¿Cómo confiar en Él cuando estamos sumergidos en sufrimientos? Y mucho más. Y ya con ustedes, su programa Palabras de Vida. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Qué bien que ya estamos dentro de tu radio. Este es tu hermano pastor Julián Joaquín, que está con ustedes. Y por otra parte está el Espíritu Santo de Dios, que Él nos estará acompañando en esta hora a ayudarnos a llevar este mensaje de vida eterna, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, Juan 3:16, no se pierda, mas alcance la vida que está en su Hijo llamado Jesucristo. ¡Qué bien! En esta hora hay una palabra de Dios que estaremos viendo en el libro de Lucas. Así que por favor, si tiene en casa con nosotros una Biblia, vaya al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Y estaremos leyendo la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, verso 38. Leemos algunos textos bíblicos de la palabra de Dios y lo hacemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen las letras: y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, aquí está el tema de esta tarde, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, pedimos en esta hora, Señor, que tú hable al corazón de cada persona, de cada vida, Dios mío, de manera especial. Señor, y tu palabra, Dios, haga eco en el corazón de aquellos que están sedientos de ti, Jesús. En el nombre del Señor te lo pedimos, Padre bueno. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros para ayudarnos a hacer este trabajo que es tuyo, mi Señor. Mil gracias, Dios mío. Bien, en esta tarde estaremos hablando bajo el tema lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para cualquier persona? Respóndase a usted mismo, dentro de su corazón, en su interior. Lo más importante, lo que Dios le da más importancia, lo que Dios le da más relevancia en la vida de un ser humano, de una persona. Dice la Biblia que aconteció que yendo del camino entró a una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra de Dios. ¿Sabe? Esto es lo más importante para Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, y no solamente escuchamos la palabra de Dios, porque escuchar simplemente, oír la palabra de Dios no es suficiente, sino es guardar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, aplicarte en tu vida diaria la palabra de Dios. Porque de nada te sirve escuchar y nunca decidir seguir el camino de Dios, pues de toda forma estará perdido o perdida en tu pecado. Entonces, debemos de ser, como dice la Biblia, lento para hablar y pronto para oír. Para oír, la fe viene por el oír, dice la Biblia, y el oír la palabra de Dios. Sea el nombre de Dios bendito por siempre. El libro de Romanos dice la Biblia: ¿cómo oirán si no hay quien le predique?
¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, lo que avisan a Sión que tu Dios reina, lo que avisan a la gente que Dios está vivo, que Dios es real, que Dios le está haciendo un llamado. Cada día Dios nos está hablando. Dios utiliza muchos medios para hablar a nuestras vidas. El Señor puede utilizar a alguien que te dé un tratado, una literatura, por la radio, como estamos haciendo ahora. Dios nos está ayudando a llevar este mensaje para que tú no te pierdas, para que te salve, para que conozcas a Jesús. Hay de mil formas que el Espíritu Santo diariamente te habla. Te habla por medio del sol, de la lluvia, del aire, de las aves. Habla a tu corazón. Contestas peticiones que a veces tú estás desesperado y dices, Señor, ayúdame. Y Él te ayuda, te contesta tu petición. Muchas veces está grave de salud y dices, Señor, sáname, pasa tu mano por mí. Y Dios lo hace. Y Dios hace misericordia para que no muera en tu pecado y te pierda. ¿Sabe por qué Dios hace todas estas cosas por ti? Porque Él te ama. Porque Él no quiere que tú te pierdas. El pecado arrastra a la gente al infierno, a la condenación, al juicio, al castigo eterno. El pecado es la gran enfermedad de este pueblo, de esta nación y de este país. Es el pecado que arrastra a la gente a la perdición eterna. Y por eso el Espíritu Santo, Jesucristo, el Hijo de Dios, todos los días está muy preocupado para que tú estés atento a la palabra de Dios, para que escuche el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y cómo puede escuchar la palabra de Dios, predicadores? Bueno, debes sacar tiempo para oír la palabra de Dios, especialmente yendo a los cultos, a las iglesias para escuchar la palabra de Dios, o escuchándola por la radio, o por la tele, o leyendo tu Biblia. Ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y eficaz, dice la Biblia, y más cortante que toda espada de dos filos que escudriña la mente y el corazón. La palabra de Dios es relevante. Jesús dijo en una ocasión, es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir que no se cumpla una de la palabra de Dios. Mire qué cosa más terrible. El Señor lo comparó, que es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir. El ser humano, todo el cosmos se destruya y que la palabra de Dios no se cumpla. Vamos a ir un poco atrás, allá en el libro de Génesis, para confirmar esto. Génesis capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Adán, de todo árbol del huerto tú podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol tú no podrás comer, porque de cierto te digo, escucha esto, Adán, el día que coma de ese árbol va a morir. Y yo pregunto a ustedes, y contéstenme en su corazón, ¿cumplió Dios su palabra, sí o no? Dios se lo dijo a Adán, y eso hoy en día lo estamos viendo. La gente muere día tras día. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán que si lo hace va a morir. Otra palabra de Dios confirmada, verídica, es cuando la mujer peca, que el Señor le dice, ¿qué ha hecho, mujer? Y ella dijo, la serpiente me engañó y comí del árbol. ¿Y cuál fue la sentencia para la mujer? Aumentaré el dolor en el día de tu alumbramiento. Cuando vaya a dar a luz en tu preñez, tu dolor será grande sobremanera, por cuanto desobedeciste mi orden, que te dije que no comiera y comiste. Y yo le pregunto a las mujeres que me están escuchando, ¿cumple Dios su palabra, sí o no? Entonces la palabra de Dios es real. La palabra de Dios también dice que un día vamos a ser juzgados delante de Él. La palabra de Dios enseña que Dios nos va a llamar a cuenta. La palabra de Dios enseña claramente, sin lugar a duda, de que estaremos dando cuenta a Dios por nuestras culpas, sea buena o sea mala. Pero vamos a estar frente en la presencia de Dios. Entonces la palabra de Dios es vital, que nosotros la escuchemos, que la guardemos. Sea el nombre de Dios bendito por siempre. María estaba haciendo lo más importante. Estaba escuchando el mensaje de Dios. Estaba escuchando la palabra de Dios.
sea el nombre de Dios bendito por siempre. Ella estaba sentada escuchando acerca de la vida eterna. Jesús estaba enseñando acerca del reino y ella estaba escuchando. Pero Marta estaba muy afanada, estaba muy preocupada, estaba sirviendo en la cocina. Y de repente Marta se acerca a Jesús y le dice: Señor, dile a María que se levante de ahí y venga a ayudarme a servirle, porque me ha dejado sola hace mucho, tengo que servir a todos. Y aparentemente Marta podría tener razón humanamente hablando, pero Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. Aleluya. Y eso es lo que pasa en estos últimos tiempos. La gente tiene tiempo para hacer aeróbico, ejercitarse, pero no saca tiempo para leer la palabra de Dios. No saca tiempo para escuchar a Dios. La gente tiene mucho tiempo para el trabajo, pero lo más importante lo estamos dejando detrás, que es seguir lo que Dios ha ordenado en su palabra, que es guardar, cumplir y obedecer la palabra de Dios. La gente tiene tiempo para su negocio, tiene tiempo para su trabajo, tiene tiempo para tantas cosas, pero ¿qué con el tiempo de Dios? ¿Qué está pasando a esta generación? Nos estamos alejando lentamente de Dios y eso nos está hundiendo en el pecado. Nos está haciendo perder. Aleluya. Dios te está llamando, amigo, con todo su corazón, con toda su alma. El Espíritu Santo está tratando contigo. Si pierdes tu alma en la condenación del infierno, si te va a la condenación, nunca acuse a Dios. Va a saber que Dios siempre trajo mensaje como este en el día de hoy. Va a recordar que Él siempre hizo un esfuerzo para salvar tu alma, pero tú nunca quisiste hacerlo. Y será demasiado tarde, como la historia del hombre rico y Lázaro. Dice la Biblia que aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, porque era un hombre que guardaba la palabra de Dios. Y aconteció que murió también el rico y fue sepultado. Y dice la Biblia que cuando vino a abrir sus ojos, escucha esto, ya estaba en tormento. Qué triste para muchos que me están escuchando, que siempre oyen pero no quieren poner en práctica en su vida la palabra de Dios, que escuchan pero no quieren volverse a Dios con todo su corazón, y algunos tal vez le escuchan pero solamente quieren darle a Dios un 60% de su vida, un 80% o un 90%. Y quiero decirte que la palabra de Dios exige que nosotros le demos un 100% de nuestras vidas. No es un 90, no es un 80, no es tú decir: predicador, yo escucho la palabra, yo amo a Dios, yo creo en Dios. No. Dios quiere que tú te entregues completamente a Él. La Biblia dice: el mandamiento más grande de toda la palabra de Dios es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es semejante: amará a tu prójimo como a ti mismo. La necesidad de oír la palabra de Dios. Lo ideal es ir a la congregación para oír la predicación. También podemos oírla en nuestro grupo familiar. Podemos oírla en la escuela de capacitación. Podemos oír la palabra de Dios también en los estudios bíblicos, por la radio, por la televisión. Ahí existen infinidades de maneras de oír la palabra de Dios. Ahora, más que oír la palabra de Dios, la necesidad de guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios significa obedecerla. Escuche esto. Guardar la palabra de Dios significa ponerla por obra en tu vida. Guardar la palabra de Dios significa ponerla en práctica en tu vida. La obediencia entonces a la palabra de Dios te fortalecerá, te va a edificar, te va a guiar y va a liberar a cualquier persona de cualquier enfermedad, atadura o de cualquier cosa difícil en su vida. Todo esto por oír y guardar la palabra de Dios. En otras palabras, para ser felices necesitamos leer y oír la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tal vez usted me preguntará: predicador, ¿y por qué para ser felices yo tengo que oír la palabra de Dios y guardarla? En el libro de Lucas, capítulo 11,
versos 27 y 28, hay una historia muy conocida por muchos de nosotros allí. Dice la Biblia, y sucedió que mientras decían estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo a Jesucristo, el Hijo de Dios, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Dichosa la mujer que te dio a luz. La mujer interrumpió a Jesús. Jesús estaba dando un sermón. Estaba hablando del reino, de cómo comportarse para poder ver el rostro de Dios. Y la mujer interrumpe en la multitud y le vocea con voz alta, dichosa la madre que te tuvo y te crió. Esa fue la palabra. Y la madre que tuvo a Jesús y la crió fue María. Todos sabemos esto. Sin embargo, vea el verso 28 del capítulo 11 de Lucas, cómo Jesús le responde a esta mujer que con esa devoción clama, dichoso el vientre que te tuvo y los senos que te amamantaron. Jesús le dijo, pero él le dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, y la guardan, y la ponen por obra en su vida. O sea, la madre que me crió y que me amamantó, tú dices que es dichosa. Yo te voy a decir algo. Es más bienaventurado aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Aleluya. La palabra de Dios quebranta el corazón rebelde. La palabra de Dios cambia al delincuente, cambia a la prostituta, homosexual, a lesbiana, el idólatra. La palabra de Dios cambia a todo aquel que está lejos de Dios y vive una vida en desorden en su vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Aleluya. Esta es la confianza que tenemos acercarnos a Él. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 de Juan 5:14. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago 1:19. Dichoso más bien los que escuchan la palabra de Dios y los obedecen. Lucas 11:28. No se contenten solo con escuchar la palabra. Aquí está. Santiago 1:22. No se contenten con tan solo escuchar la palabra, pues así se engañarán ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Qué preciosa palabra tenemos en esta tarde. No es solamente oír y oír. Imagínese un estudiante que vaya a la escuela o a la universidad y siempre está escuchando al maestro o al profesor de universidad, siempre lo está escuchando hablar acerca de los temas de matemática, de ciencia, de tecnología, y cuando le da un examen, por no poner atención, el examen se quema completamente. Es exactamente lo que va a suceder con aquellos que siempre están escuchando el mensaje de Dios y nunca se deciden en seguir a Dios. Nunca se deciden en darle el 100% de su vida a Dios. Entonces ustedes me invocarán, dice el Señor, si hacen esto, y vendrán a suplicarme y yo lo escucharé. Jeremías 19:12. Eso dice el Señor cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4:9. Pónganlo en práctica. No simplemente digan, oh sí, la palabra de Dios es hermosa, es preciosa, la palabra de Dios siempre hace cosas lindas en nosotros, pero debemos, escuche esto, de escuchar. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, Jesús mismo hablando dijo allí, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otra palabra, Dios quiere tener una íntima comunión contigo. Dios quiere tener una íntima comunión con cada uno de nosotros. Pero debemos escuchar su palabra
y atender atentamente a lo que Dios nos está hablando en esta hora, porque sus palabras son vida y eficaz. Estás escuchando tu programa Palabras de Vida. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra siempre a mí me sostendrá, decía Marcela Gándara en esta canción preciosa que acabamos de escuchar. El libro de Salmos, mucha gente le encanta leer el libro de Salmos, así que vamos a leer algunos textos bíblicos de Salmos 119, que por cierto es el salmo más largo de la Biblia. Si alguien tiene una Biblia conmigo, Salmos 119, verso 1 en adelante. Casi todos estos textos bíblicos de Salmos 119, especialmente los primeros, hablan acerca de la importancia de escuchar la palabra de Dios, de la importancia de escudriñar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios y ponerla por práctica en tu vida. Salmo 119:1 empieza la cita diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La ley de Jehová, recuerde, es la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, o sea, tu palabra, o que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, que también estatutos se refiere a la palabra de Dios, sea el nombre de Dios bendito por siempre. Dios está diciéndonos con estos pasajes bíblicos que Él se preocupa, se interesa para que nosotros guardemos su palabra. Padre, que escudriñemos la palabra de Dios. Oh, que fuesen ordenados mis caminos para que guarde tus estatutos, sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces no sería yo avergonzado. Escucha esto, no sería tú avergonzado. Hay mucha gente que está avergonzado en la cárcel tras los barrotes y las paredes. ¿Sabe por qué? Porque no escuchó la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo: no robarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinará a ello ni lo honrará, porque yo Jehová soy tu Dios fuerte, celoso. Éxodo capítulo 20, verso 4 en adelante, y Deuteronomio también habla de los 10 mandamientos que debemos cumplir según la palabra de Dios. No será avergonzado cuando tú andes en los caminos de Dios. No será avergonzado. ¿Cuántos jóvenes son avergonzados que lo encuentran robando, tomando lo ajeno, lo golpean, lo maltratan y lo llevan a la cárcel? Y cuando salen de la cárcel vuelven a lo mismo y son la vergüenza de la familia. Cuántas jóvenes que se han dedicado a la prostitución, personas que se han dedicado a la prostitución y son la vergüenza de la familia. Cuántos homosexuales, gays y lesbianas que se han dedicado a esa práctica perversa y son la vergüenza de su familia. Ahora, ¿por qué todo esto? Sencillo, la Biblia dice: por cuanto no ha guardado la palabra de Dios, eres avergonzado. ¿Y qué es guardar la palabra de Dios? Lo hemos dicho, vivir la palabra de Dios, cumplir con la palabra de Dios.
Te alabaré con rectitud de corazón, dice la Biblia, cuando aprendieres los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Escuche esto, Salmo 119:9. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón he buscado, no dejes divagar de tus mandamientos. O sea, no me dejes extraviar de tu mandamiento, de tus caminos. Ayúdame porque con todo el corazón te he buscado, Señor. ¿Y con qué limpiará el joven sus caminos? ¿Con qué va a enderezar sus caminos? Con guardar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podrá acontecer si no escuchamos la palabra de Dios? Si no guardamos la palabra de Dios, un día vamos a ser llamados delante de Él. ¿Cuándo? Mañana, en estos días, no sé, pero yo le aseguro algo, va a ser pronto. Y yo oro a Dios para que antes de que suceda, usted pueda darle su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Estás escuchando tu programa Palabras de Vida. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Jorge Schwartz, joven turista alemán, estaba de visita en Italia. Como es aficionado a la fotografía y el cine, quería filmar toda su estancia en el bello país del Mediterráneo. Estando en la ciudad de Chioggia, pintoresco rincón italiano, filmó varios rollos de la plaza del mercado, pidiendo a algunos amigos que le tomaran fotos a él mismo. En esa misma ciudad también le habían robado la cartera, con todo su dinero y sus documentos. De vuelta otra vez a su país, se dispuso a revelar todos los rollos de películas que había traído. Para su sorpresa, uno de los rollos, tomados en Chioggia, mostraba el preciso momento cuando el ladrón le introducía 2 finos y largos dedos en el bolsillo y le sustraía su cartera. Entonces Schwartz mandó el rollo de película a la policía italiana, quien de inmediato se puso a la casa del ladrón. Este fue arrestado y cuando se le mostró la película del crimen, no tuvo otro remedio que confesarse culpable. La prueba era irrebatible. Su delito estaba filmado y en colores. Amigo, lo he dicho muchas veces y debo repetirlo. La vida y las palabras de todos nosotros están continuamente siendo filmadas y grabadas y algún día nos las mostrarán para nuestra vergüenza y confusión perpetua. Yo no sé cuál es el sistema que Dios usa para registrar nuestras palabras y acciones y aún nuestros pensamientos, pero sí sé, de seguro, porque la Biblia lo afirma, que de toda palabra vana daremos cuenta en el día del juicio y que todos tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho mientras estamos en esta vida. El juicio final revelará, tal como la película de Jorge Schwartz, todos nuestros malos hechos. Y qué vergüenza y confusión será vernos cara a cara con aquellos que hemos herido y ofendido y hecho daño. Qué escarnio oír de nuevo las malas palabras, palabras de mentira y de calumnia que pronunciaron nuestros labios. Será una experiencia terrible ver de nuevo cómo en película toda la vida de uno, especialmente aquellos actos que sí que son violación flagrante de la ley de Dios. Pero mi amigo, no hay necesidad de tener miedo y de enfrentarse a tal vergüenza, porque Cristo es nuestro Salvador. Él derramó su sangre para limpiar y para purificar nuestra vida. Si le aceptamos de corazón hoy mismo, nunca seremos enfrentados con el espanto de nuestra vida. Y yo le digo, sea hoy mismo Cristo Jesús, su Salvador, mi amigo. ¿Con qué guardará o limpiará el joven su camino? Salmo 119:9.
con guardar su palabra. Yo quiero orar por ti. Si tú quieres ahora mismo reconciliarte con Dios, en 30 segundos, por favor, donde tú estés, di conmigo esta palabra. Señor Jesucristo, perdóname por rechazar tantas veces tu palabra y por ignorar tu mensaje. Dios, ayúdame desde hoy a seguirte y a serte fiel con todo mi corazón. Enséñame, Dios, a seguir tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, si oraste así conmigo y lo hiciste de todo corazón, te aconsejo 3 cosas. Primero, saca tiempo para orar. Orar es hablar con Dios. Segundo, saca tiempo para leer la Biblia donde Dios hablará contigo. Y tercero, visita una iglesia cristiana donde se hable de la segunda venida de Cristo y de ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Si haces esas 3 cosas, te aseguro que Dios te va a ayudar a permanecer firme en los caminos del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue tu hermano pastor Julián Joaquín que estuvo con ustedes, que le decimos, si Dios lo permite, hasta el próximo fin o comienzo de semana, o sea, lunes, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.